buenas noches. Estamos aquí un día más con la Diana. Hoy tenemos como invitado a José Blas Valero, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. Estamos encantados de tenerte aquí. Yo también. Cuéntanos un poco cómo te sumerges en este mundo hasta llegar a ser presidente de la Asociación Provincial de Granada y, bueno, también eres presidente de la Unión Federal de Autoescuelas Andaluzas y vicepresidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, ¿no? Así es, sí. Mis compañeros, que están locos. Bueno, pues mira, yo entro en este mundillo a raíz de sacarme el permiso de conducir. Tuve la gran suerte de tener un enorme maestro que se llamaba Rafael Olivares, y de alguna manera me introdujo en este mundillo. Yo tenía pensado, pues bueno, pues hacer mi carrera universitaria, que también la terminé, pero en un principio a mí me gustaba mucho la enseñanza y me gustaba mucho conducir, ambas cosas. Con lo cual, pues fue un poco la unión de ambas cosas, ¿no? De enseñar y de conducir. En realidad llevo pues cerca de 40 años en esta profesión. Yo empecé exactamente con 20 años, recién cumplidito. Yo cumplo los años en febrero y en mayo ya era profesor de autoescuela. O sea, yo con 20 años era profesor de ¿Profesor práctico o profesor teórico? No hay distinción. O sea, cuando eres profesor de práctico y de teórico. Con lo cual, con 20 años y de febrero a mayo, pues 3 meses, ¿no? Pues yo ya era profesor de autoescuela, sí. Increíble, ¿no? Había terminado. Tenías pasión por, sí, por el automóvil. A mí me ha gustado siempre mucho, me encantaba la conducción y me gustaba mucho enseñar, las dos cosas. Y entonces, pues bueno, pues vi en esta profesión mi profesión. Aunque, bueno, en principio no empecé directamente, porque empecé medicina, luego me fui a la parte del derecho, en fin, al final hice algunas otras cosas, pero bueno, en realidad lo que a mí me ha gustado toda la vida ha sido la autoescuela y ha sido enseñar a conducir. Y al llegar a tener un cargo tan importante a nivel provincial y a nivel nacional. Bueno, pues en realidad esto es cuestión pues no sé, en su momento hacía falta una organización que ya existía. La Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada es una de las más antiguas de España. Nosotros funcionamos, si yo no recuerdo mal, desde el año 65, quiero recordar, o sea que, bueno, pues formamos la asociación, que obviamente yo no estaba en aquello entonces porque era pequeñín de edad, porque de altura sigo siendo pequeñín, pero en aquella época, bueno, pues la asociación empezó a funcionar con las escuelas que había en Granada y nada, pues a partir de ahí, pues lógicamente cuando ha habido elecciones, pues nos hemos presentado a las elecciones y nada, con algún proyecto y alguna idea de mejorar el sector, que no sé si al final lo conseguimos o no, pero por lo menos lo hemos intentado y hemos peleado mucho, y muchas horas fuera de casa, y muchas horas en los organismos oficiales, y bueno, hemos tratado de buscar lo mejor para el sector. Bueno, el sector al final pues es el que es y estamos en la situación que estamos. Bueno, y tu trabajo además conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Porque estás a cargo de cuántas autoescuelas. Bueno, en Granada somos en torno a 200 y pico, 242, si no recuerdo yo mal. En Andalucía sobre 1.800 aproximadamente, y en España somos en torno a 9.000 puertas abiertas aproximadamente. La Confederación representa pues como a 7.000 empresas y bueno, pues ahí estamos. Somos de momento la mayoritaria, evidentemente, y hasta ahora mismo pues no existe nadie que represente el sector, solamente la Confederación Nacional de Autoescuelas. ¿Qué ofrecéis? ¿Qué proyectos habéis llevado a cabo que sean así los más importantes o los más relevantes para las autoescuelas que forman parte? Bueno, la Confederación y la asociación esto es una organización empresarial, hay que dejarlo claro, con lo cual pues bueno, pues hemos negociado los convenios colectivos con el profesorado, hemos estado en todo tipo de formación, en todo tipo de
de representación. Bueno, pues hoy precisamente mi presidente y uno de los vicepresidentes, porque en la Confederación somos 4 vicepresidentes, están en el Congreso de los Diputados en una reunión, pues hablando a ver qué posibilidades de solventar el problema que, como sabes perfectamente y como sabrá la ciudadanía, tenemos en estos momentos en toda España, ¿no? con el tema de los exámenes. ¿Cómo dirías que ha evolucionado el sector a lo largo de más de 30 años que llevas tú en la profesión? Pues mal. Mal, esto ha ido Pues mal. de mal en peor. A mí me da mucha pena y mucha tristeza, porque realmente yo creo que esto es una profesión muy importante, es una profesión que trata de salvar vidas, es una profesión que enseña, y es una profesión que debería y debiera tener una consideración por parte de la Administración mucho más de lo que tiene. Pero, bueno, la evolución ha sido por la que ha sido. Aquí entramos en un bucle muy complicado con el tema de la ley ómnibus y hemos pasado a montar una escuela en cualquier sitio y, en fin, esto se ha desvirtuado muchísimo. Tenemos una competencia feroz entre nosotros, tenemos una situación laboral dramática. Porque hay algunas autoescuelas además que tiran los precios por el suelo, ¿no? Claro. ¿Cómo se solventan esas autoescuelas con unos precios tan bajos, no? No lo entiendo, yo tampoco entiendo eso. Yo la verdad que... Porque el gasoil sigue siendo igual de caro, los coches siguen siendo igual de caros. Absolutamente igual, y la situación es así, pero bueno, oye, el sector está como está. Casi todos los sectores, también es verdad que la situación no es solo de autoescuelas, pero bueno, como yo tengo que hablar de mi libro, como decía el escritor, pues yo entiendo que la situación que nosotros tenemos es una situación insostenible. Esto hay que regular, hay que hacer pues ciclos obligatorios a la hora de obtener los distintos permisos de conducir, hay que implantar un número mínimo de asistencia, porque hay que distinguir entre lo que es el conocimiento teórico de la norma, que obviamente hay que sabérselo y uno tiene que saber interpretar una señal en cualquiera de los momentos, pero de algún modo el profesor de formación vial no solamente tiene que tratar de enseñar y de inculcar al alumno el conocimiento teórico y obviamente el conocimiento práctico, sino que también tiene que tratar de meterle en su corazoncito que es fundamental el respeto a los demás, que es fundamental conducir sin hacerlo bajo estupefacientes o bajo alcohol o bajo droga o bajo cualquier otra sustancia psicotrópica que pueda impedir una conducción normal, que tenemos que ser responsables, que tenemos que ser humanos, que tenemos que respetar los derechos de los demás. O sea, eso evidentemente necesitamos ineludiblemente que el alumno esté en el aula. Si el alumno no está en el aula, no podemos no podemos inculcarle nada, porque si de lo que se trata es de que el alumno haga un test de 30 preguntas, apruebe ese teórico y se monte en el coche, eso entiendo que es una auténtica barbaridad, con lo cual la Administración tiene que empezar a poner coto a esa situación. Bueno, la DGT está intentando ahora poner una clase mínima, aunque sea de prácticas, ¿no? Bueno, la DGT ahora mismo no está intentando nada. La DGT ahora mismo lo que ha propuesto en su momento. De momento no hay. Las propuestas las haremos nosotros, evidentemente, que ya las hemos hecho, que ya hemos estado con el director general en algún momento y le hemos hecho planteamientos serios. Bueno, pues el tema está en que nosotros tenemos que buscar la fórmula, más que nosotros, la Administración nos tiene que ayudar para que el alumnado venga a nuestras casas. El futuro conductor tenemos que formarlo, y tenemos que formarlo indudablemente dentro de la autoescuela. No podemos formarlo haciendo un test por ordenador y por internet, porque ahí no hay formación, ahí hay conocimiento, percepción del conocimiento y nada más, pero eso
eso no termina solventando el problema del tráfico. Que en cierta forma les pone a los jóvenes un arma en las manos, como quien dice, ¿no? Claro. Tienen el peligro de llevarse tanto su vida como la de los demás por delante. Los jóvenes... Y la gente no es consciente realmente del peligro y de la responsabilidad que conlleva conducir un coche. Evidentemente, ¿no? Pero no solamente a los jóvenes, a los menos jóvenes también. Sí, bueno, todo el mundo. O sea, pero a los jóvenes parece que más, ¿no? Porque salen de la nada y ya se creen que pueden conducir como quieren. Bueno, yo no hablaría tan así de los jóvenes, ¿eh? Hay que tener cuidado porque, curiosamente, en la horquilla de siniestralidad está más en torno a los 45, 47 años, ahí hay más siniestralidad y hay más víctimas que en la primera parte. Porque antes no se tenía la conciencia y la formación que se tiene hoy en día, ¿no? No había conciencia de ponerse el cinturón de seguridad, los coches estaban peor adaptados, ¿no? Claro, es que... El tema de beber y conducir estaba como más aceptado, ¿no? Hoy en día... Socialmente estaba aceptado. Sí, totalmente. Socialmente estaba aceptado que, oye, ir de Madrid a Granada en 3 horas, eso es que era un potente conductor, cuando sí. Realmente ahora si tú se te ocurre decir que has venido de Madrid a Granada en 3 horas, cualquiera te mira y te dice, esta está loca, ¿no? Esto es una barbaridad. Sí. O sea que evidentemente ahí sí que ha cambiado mucho el tema, claro que sí. ¿Y crees que ha sido gracias a la participación de las autoescuelas en la formación y en la concienciación? Hombre, indudablemente. Nosotros tenemos mucha, entre comillas, culpa de que se haya disminuido el número de víctimas en nuestro país. Nuestro país ha pasado de ser uno de los últimos, uno de la cola en cuanto a víctimas mortales, a ser uno de los de cabeza. Y bueno, y yo que estoy de acuerdo con más de un técnico en esta materia, yo creo que nosotros, si tuviéramos en cuenta todos los parámetros que habría que tener en cuenta, seríamos los primeros en menos víctimas. Por una razón, a mí cuando me dicen, en Noruega hay menos accidentes que en España. Claro, mire usted, si es que en Noruega resulta que hay 6 meses que la gente no coge el coche. Claro. Es que en Noruega no hay 50 millones de turistas que pasan por nuestras carreteras. Claro, ¿a ti qué te parece ese abuso a veces que hacemos los españoles, ¿no? De coger el coche incluso para ir a comprar el pan. Yo a veces lo veo excesivo. Bueno, efectivamente, pero eso por un lado. Y por otro lado, tenemos una climatología que se presta a que salgamos a la calle, a que nos movamos, a que nos desplacemos. Oye, cuando tú tienes las carreteras heladas... claro, imposible. Bueno, en Noruega, en Suecia, en los países nórdicos, se va muy poco en moto. Claro. Se va muy poco en moto. Y aquí tenemos un número de víctimas importante con el tema de las motos. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas motos. En Granada, curiosamente, es bestial. En Granada tenemos una cantidad de motoristas impresionante, porque es una ciudad que se presta a ir en moto a cualquier sitio, porque las distancias son cortitas y la climatología que tenemos es una climatología benigna que nos permite pues movernos, desplazarnos, qué duda cabe. Sin embargo, a pesar de que tenéis mucho que ver en la disminución de muertos en la carretera, desde el gobierno, ¿no? Desde las campañas de concienciación de las administraciones, no se incide mucho en vuestra labor ni en que vosotros tengáis ahí un papel importante. Realmente se os tiene un poco como olvidados, apartados, no sé cómo decir. Pues yo creo que sí, y no porque no estemos participando de manera activa. Te comentaba antes que en breve se supone que se va a modificar la ley de seguridad vial, y para ello la DGT ha hecho pues una ronda de contactos con los distintos organizaciones que tienen que ver con la seguridad vial, y estamos teniendo reuniones continuadas en la Dirección General en las que participa la Confederación Nacional de Autoescuelas, en todas ellas, hemos hablado de alcohol, de droga, evidentemente, hemos hablado de señalización, hemos hablado del permiso por puntos, hemos hablado de absolutamente de todo lo que tiene que modificarse o no en cuanto a normativa. Y pues yo creo que la DGT ahí está haciendo un trabajo muy interesante, porque está volviendo a rescatar a todos los estamentos que tienen que ver con la conducción, con la seguridad, con la circulación, con el uso de las vías públicas, y está escuchando. Luego hará lo que considere que tenga que hacer, obviamente, pero
al menos nosotros estamos presentes y participativos, muy participativos. ¿Y entonces qué opinas sobre que se puedan homologar otros carnets extranjeros, incluso que sean fuera de la Unión Europea? Porque bueno, ¿tienen normativas diferentes o son iguales? Esto tiene muchas connotaciones políticas, fundamentalmente, porque ahí, bueno, en muchas ocasiones lo que viene a ver es un acuerdo entre ministerios de Asuntos Exteriores que no tiene nada que ver con el Ministerio del Interior, con lo cual en España, curiosamente, el ministerio que entiende de la circulación y del tráfico es el Ministerio del Interior y no el Ministerio de Transporte. Nosotros como autoescuelas no estamos, somos centros de enseñanza y no estamos en el Ministerio de Educación, que deberíamos estar, sino que estamos en el Ministerio del Interior, que es un ministerio de policía, es un ministerio de vigilancia, ¿no? Pero en su momento así fue, en su momento la obtención de los distintos permisos de conducir se hacía en industria y esto pasó a depender de la Jefatura Central de Tráfico en su momento, pues en torno al año 65, quiero recordar por ahí. Más cosas. Entonces, en resumen, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la legalización de... Bueno, yo estoy de acuerdo de permisos extranjeros. En algunos casos de permisos extranjeros podría estar de acuerdo, pero en otros evidentemente no. O sea, hay un montón de países en donde la obtención del permiso de conducir creo que eso se debería de revisar, ¿no? Es que no existe. O sea, en muchísimos países sudamericanos, por ejemplo, la obtención del permiso de conducir es de risa, sí, es de risa auténtica. No digo en los magrebíes, pues exactamente igual, ¿no? En fin, ahí y es homologable aquí en España. Y es homologable en España, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, casi la mayoría tiene un canje. Pero ya digo, esto es un tema, insisto, un tema político. Yo no estoy de acuerdo, evidentemente. ¿Cómo voy a estar de acuerdo? Por Dios bendito. ¿Cómo va a venir una persona que para obtener un permiso de conducir, no voy a nombrar ningún país, pero en muchos países sudamericanos, que no han tenido ni siquiera que pasar un examen? Es que en Colombia van a empezar a examinar ahora, que todavía ni se están examinando, con lo cual... Es increíble que se pueda homologar, ¿no?, cuando no tiene nada que ver una educación vial con la otra. Nada, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros estamos a años luz, pero no solamente... ¿Crees que se debería de impartir en la educación pública clases de... Indudablemente. A ver, nosotros tendríamos que distinguir entre lo que es la educación y lo que es la formación. La educación hay que impartirla al niño, al ciudadano, desde que es niño, pues claro, y hay que enseñarle educación, y educación vial, lo mismo que cualquier tipo de educación. De modo que cuando nosotros recepcionemos a esa persona en la autoescuela, lo que hagamos sea formarla, que hay una diferencia importante, que sería el matiz de decir, oye, esto es lo técnico y lo otro es... aquí habría que hablar entre actitud, ¿no? Y fomentar esa actitud con C para luego conseguir una aptitud con P. Son dos cosas completamente diferentes, qué duda cabe. Hombre, yo desde luego a nivel personal, la primera vez que me monté en un coche aluciné un poco porque no tenía ni idea de cómo iba eso, no era consciente realmente, aunque llevaba montando en coche toda mi vida como copiloto, como tal, no tenía ni idea del peligro real que eso suponía, hasta que no me monté y dije que iba a conducir y yo, ¿no? Porque no era capaz de ver el peligro, el monitor siempre me estaba frenando, siempre era como, te vas a chocar contra ese coche, y no, es que no lo ves, porque no te han educado en eso. Tú ves que todo el mundo conduce, no hay un test psicológico que tengas que pasar específico para poder conducir, todo el mundo conduce, todo el mundo lo hace así como si no fuera nada, ¿no? Como si no tuviese ningún peligro ni ninguna responsabilidad. Bueno, creo que es todo lo contrario. A mí me da muchísimo respeto conducir, la verdad. Pues eso es bueno, hay que tener respeto en la vía, pero no solamente conduciendo, como peatón también. Sí, también. Hay que tener mucho cuidado porque parece que los únicos que tienen responsabilidad en las vías públicas somos los conductores. No, es que también somos peatones. Claro, cuando cruzamos sin mirar, cuando vamos a cruzar, por dónde, cómo, de qué manera. De los ciclistas no quiero ni hablar.
Sí, bueno, de eso los ciclistas no quiero ni hablar, porque me bueno, parece yo también tengo otro peligro tengo mi innecesario. opinión, y eso no quiere decir que me lleve mal con los grupos ciclistas, no. Pero evidentemente si un ciclista en el Reglamento General de Circulación se entiende que es un conductor cuando va en lo alto de la bicicleta, tiene que actuar como tal, no puede actuar como un peatón. O sea, si yo soy ciclista... Sí, bueno, o sea, yo he visto a ciclistas saltándose los semáforos en plena ciudad, colándose hay, ¿eh? por... Sí, Hay sí, gente está claro. muy educada y como gente conductores, que conduce fenomenal. igual. Pero que sí es verdad que quieren que se les trate por un lado como si fueran automóviles y por otro lado se pasan por donde quieren sin mirar señales, sin mirar semáforos y sin mirar nada. Claro, y es bastante peligroso. Es que los ciclistas, cuando van en lo alto de la bicicleta, son conductores. Así de... Ya está, no hay más. No divaguemos ni nos vayamos por las ramas. Si tú vas en lo alto de la bicicleta, eres un conductor. Claro, pero no tienen que pasar ningún tipo Cuando de te bajes de control. la bicicleta y le ves empujando a la bicicleta, eres un peatón. Pues entonces, cuando tú vas en lo alto de la bicicleta, tienes que actuar como conductor. Si el semáforo está rojo para los vehículos, tú tienes que detenerte. Claro, pero no necesitas tener ningún permiso ni ningún control. Ahora tú coges tu bici Bueno, pues a lo mejor y eso te hay que sales a la carretera. A lo mejor hay que plantearlo a la administración, decirle, oye, que usted está fomentando el uso de la bicicleta y a mí me parece Claro, fantástico. debería de educar también. Pero ¿no? como resulta que la vía es para compartir, la vía no es de nadie, no es ni del conductor, ni del peatón, ni del conductor de bicicleta, ni del de motocicleta, la vía es de todos y es para compartirla todo. Entonces, obviamente, tendremos que cogernos de la mano y cada uno respetarnos a los demás, ¿no? No puede ser el embudo grande para mí y lo pequeñito para ti. Luego, aparte, habilitan unos carriles bici que a veces son imposibles de transitar para las propias bicis y lo obligan también a ponerse en peligro muchas veces. Claro. O fomentamos usar bicicleta, pero a media. Sí, Un o sea, poco... si hay que fomentar, evidentemente que hay que fomentarlo, pero bueno, oye... Igual habría que hacer también campañas, ¿no? Como Dios manda, está claro. Bueno, y vamos ya al tema principal que está aquí revolucionando a todas las autoescuelas y a todo el mundo de tráfico, ¿no? La crisis de la huelga de los examinadores. Bueno, pues esto es una crisis que a nosotros nos está reventando empresarialmente. Nosotros somos microempresas, nosotros somos empresas muy pequeñitas, empresas que no tienen posibilidades de tener bueno, pues un dinero serio para poder hacer frente a una situación de este tipo. Nosotros vamos prácticamente al día, porque ya digo, somos además desde un tiempo a esta parte todavía más microempresas, porque lo que la administración ha fomentado no ha sido la gran empresa, sino exactamente lo contrario, que yo no entro si es bueno o es malo, pero lo que sí está claro es que pues tenemos poco potencial económico para poder aguantar una situación como la que se nos ha venido encima. Hombre, yo voy a aprovechar, con tu permiso, para dejar claro que la responsabilidad de esta situación no es de las autoescuelas, ni es de los profesores de autoescuela, ni nosotros tenemos nada que ver con esta situación. O sea, aquí hay un problema solo y exclusivamente de ponerse de acuerdo los funcionarios de la Dirección General de Tráfico con su empresa, por decirlo de alguna manera, que es la Dirección General de Tráfico. Y miren ustedes, por favor, pónganse de acuerdo, porque a nosotros nos han matado ya prácticamente. Nosotros estamos ya empezando a cerrar autoescuelas. Ya no aguantamos, no podemos aguantar, porque al final de mes tenemos que seguir pagando seguros sociales. Al final de mes tenemos que seguir pagando todos los impuestos y todas nuestras obligaciones para con la administración. No podemos soportarlo, es que es imposible soportar la situación. Llega un momento que bueno, pues es que es literalmente imposible, porque claro, cualquier persona que va, como hablábamos antes en el preámbulo de la entrevista, en el momento que nosotros nos vamos a poner a dar clase, un alumno con un profesor, y el alumno lleva, pues no sé, pues 4, 6, 8, 10 clases, dependiendo de cada cual, normalmente lo que va a preguntar, oiga, ¿y cuándo podemos ir a examen? Claro. En el momento que la persona ya se va empezando a ver un poco preparada. Efectivamente, con un poco de nivel, ¿no? Y cuando tú le dices, mira, no tenemos ni idea,
No tenemos ni idea. Sigue indefinida la huelga, va a continuar en octubre y siguen sin dar muchas esperanzas, ¿no? En octubre está programada una huelga total quiero decir, como hasta ahora mismo, lunes, martes, miércoles, pero luego en octubre tenemos un problema añadido, y es que el día 12 de octubre, que si yo no recuerdo mal es jueves, creo recordar, sí, pues resulta que tenemos lunes, martes, miércoles de huelga, jueves no hay huelga porque es fiesta, y el día 13 también la han puesto como huelga. Es muy duro, es muy duro. El sector de autoescuelas no puede soportar esta situación, es imposible. Nosotros estamos pidiendo clemencia a los cielos porque no aguantamos, no podemos aguantar. Sin embargo, los examinadores se defienden diciendo que por parte de la DGT no se les da respuesta, ellos quieren una mejora de sus condiciones laborales y un aumento salarial que llevan pendientes desde hace años, que dicen que se les había prometido que se iban a revisar y sigue sin hacerse. ¿Qué opinas de eso? A ver, yo tengo mi opinión y como me dan la oportunidad la voy a contar. Por supuesto que la voy a contar. Vamos a ver, esta huelga ya viene de atrás. Nosotros tenemos un problema en este país de falta de examinadores histórico. Porque para ser examinador necesitas ser funcionario y luego haber superado un curso. Y una vez que superas el curso, pues ya puedes ejercer la profesión de examinador. Con lo cual, dentro de una jefatura de tráfico puede haber 30 administrativos, de los cuales algunos pueden tener el curso de examinador y no salir a examinar, salvo cuando puedan salir a examinar. Pero resulta que eso ya ha desaparecido, no existe, porque el puesto de trabajo parece ser que no es interesante para los funcionarios. Porque, bueno, pues, oye, cada uno tiene su opinión y, bueno, pues lógicamente cada uno está en su derecho de... Lo mismo que yo no tengo nada en contra de que ellos reivindiquen lo que tengan que reivindicar, pues faltaría más, pues eso faltaría. Yo no, que oye, que están en su perfecto derecho de exigir. Pero también es verdad que, no sé, la libertad de uno, cuando choca con la libertad de los demás, pues se genera una situación de conflicto bastante más que seria. Y en este caso estamos en una situación muy comprometida y muy complicada. Tenemos problemas de examinadores y los vamos a seguir teniendo, porque no hay. No hay suficiente. No hay suficiente, no hay banquillo. Mire, ni incluso cuando están todos trabajando hay suficiente. No hay banquillo. ¿Y a qué se debe? Pues simple y llanamente porque no se ha dimensionado como se tiene que... Vamos a ver, si yo tengo una empresa y yo tengo 3 trabajadores, cuando a mí me entra un grupo de alumnos y necesito hacer y contratar más trabajadores, automáticamente los contrato. Claro. ¿Vale? Yo entiendo que en la administración esto es complicado. Esto es muy complicado porque el funcionamiento de la administración esto es muy lento y muy complicado. Pero para eso están los políticos, para que vean la situación de conflicto que se genera en un futuro. Esto ya se lo hemos dicho nosotros como Confederación a los directores generales anteriores, antes del director que tenemos ahora mismo, del señor Gregorio Serrano. Al señor Gregorio Serrano también le dijimos, tenemos un problema de examinadores, antes de la huelga. Esto estamos hablando del mes de diciembre, concretamente, que yo estuve con él. Claro, ¿qué pasa? Que cuando termine la huelga, la cola de exámenes que tenemos detrás, que hay que tener en cuenta que en España se va a terminar en el mes de octubre en torno a 150.000 pruebas sin hacer. Increíble. A ver cómo nos las vamos a comer, porque es verdad que generarán dinero para que hagan horas extraordinarias, para que podamos salir. A mí todo esto me parece fenomenal, pero seguiremos teniendo el mismo problema, no hay banquillo. Si un examinador se pone malo cuando tengan hoy, que hacer los que llevan atrasados más los nuevos, se va a colapsar igualmente. O sea, es como si la huelga se extendiese aún más. Claro, si un examinador se pone malo hoy, esos 13 alumnos que hace ese examinador, no se pueden dependiendo qué examinar. jefatura, en algunas lo tienen medio solventado, pero también implica tener algún retraso, porque lógicamente siempre se dejan de reserva un par de ellos por si acaso alguien se pone malo, pero
qué fácil sería que si uno se pone malo, hay otro que está haciendo otra faena y en ese momento, oye, pues deja eso y te pones a examinar porque son personas las que están esperando, ¿no? No existe, eso no existe, eso no existe. Con lo cual a nosotros el problema de la huelga nos asfixia, pero el problema de falta de examinadores nos sigue asfixiando todavía más, claro. O sea, que no es un problema solo de huelga, que evidentemente, como decía, esto empieza en 2015, que ellos plantean una huelga, contra un gobierno que está en precario, contra un gobierno que está en funciones. Y claro, cierran la huelga en falso. Y de aquellos polvos estos lodos. Claro, se supone que les prometieron revisar todo lo que tú quieras, pero resulta que no había gobierno. Sí, sí, claro. Que no había gobierno, que tú haces una huelga ¿contra quién? Si el gobierno está en funciones. Pues nada, no hubo posibilidad. Y además Europa diciéndole a España, oiga, y no se le ocurra a usted gastar más dinero porque tenemos un problema. Claro, es que eso también hay que barajarlo. Hay que tener claro que no solamente España depende de sí misma, sino que también le vienen instrucciones de Europa. Y no son los únicos funcionarios claro. que están trabajando de forma precaria, está sanidad, educación, y están todos un poco policía, hasta aquí. Claro. Policía, Guardia Civil. Claro, esto, a ver, la situación, yo insisto, yo respeto que cada uno valore su puesto de trabajo. Por supuesto que sí, faltaría más. Pero yo también necesito trabajar, ¿eh? ¿De quién crees que es competencia arreglar esto, poner unas medidas provisionales? Hombre, evidentemente tienen que llegar a un acuerdo. Pero si no se le está dando la oportunidad de llegar ni siquiera a su acuerdo. Tenemos un problema, porque efectivamente la Dirección General de Tráfico no es competente en materia de subida salarial. La competencia en materia de subida salarial la tiene la CECIR, que es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Ahí hemos acabado. O sea, la Dirección General podrá buscar dinero para horas extraordinarias, podrá buscar no sé qué, pero una subida lineal del dinero que están pidiendo lo tiene que hacer Hacienda, porque en España hay caja única. O sea, en Con lo España cual es bastante difícil. Claro, ¿no? En España las tasas que nosotros pagamos para sacarnos el permiso de conducir no van a las arcas de la Dirección General. Van a Hacienda. Van a Hacienda. Y Hacienda reparte. Eso es algo que tiene que tener claro todo el mundo. O sea, en España hay una caja única. La multa, el dinero de denuncia no va a la arca de la Dirección General. Esto hubo un tiempo en que la Dirección General era un organismo autónomo que se autogestionaba y tal y cual y tal. Pero eso ya pasó a la historia. Y ya no existe así, porque así lo dice la ley, lógicamente. Con lo cual tenemos una situación, bueno, esto está enquistado, esto a ver cómo lo vamos a arreglar. ¿Y qué medida dirías tú que se podría poner para que acabe esta situación, o al menos una medida provisional, ¿no?, para que se pueda seguir examinando? Yo espero que la lucidez mental a los políticos le llegue cuanto antes mejor, porque este sector, si esto no se arregla en muy poco espacio de tiempo, no va a aguantar, ¿eh? Hay autoescuelas que están cerrando. Muchas, ¿no? Si es que no podemos aguantar. Es que cuando tú tienes que pagar seguros sociales y cuando tú tienes que pagar nóminas, porque claro, lógicamente... y unos trabajadores que están parados, ¿no? Porque... Claro. Además, hay otro problema añadido, y es que el alumnado no se le prepara todo lo bien que hay que prepararlo. Por una razón. ¿Por qué? Pues porque si tú no tienes el objetivo claro de cuándo te vas a examinar, tú no puedes hacer una programación seria. Una vez que ya sabes cuándo vas a examinar, pues ya sí te puedes coger al alumno y decirle, oye, venga, pues mira, nos vamos a examinar el día 25, desde el día 1 hasta el día 25, vamos a hacer Bueno, pero tenemos un problema muy serio, de verdad. Es una situación asfixiante. ¿Las pérdidas económicas alrededor de cuánto podrían ser para una autoescuela? Mira, yo siempre que me ha preguntado algún compañero tuyo por pérdida económica he contestado igual y te voy a contestar lo mismo. Nosotros no estamos facturando. No es que no tenemos pérdida, no es que tenemos pérdida económica, es que no estamos facturando. O sea, las autoescuelas están vacías, no tenéis alumnado. No, alumnos sí tenemos,
pero no generamos riqueza porque no estamos impartiendo prácticas. clases. A ver, el dinero Bueno, que pero entra los en la alumnos autoescuela... pagan unas matrículas, ¿no? Y Sí, pero el dinero que genera la autoescuela y lo que te permite a ti mantener tu negocio son las clases prácticas. Y no hay clases prácticas porque lógicamente pues tenemos una situación de conflicto, nada más. como parte de la parte de la autoescuela, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Qué medidas podéis tomar vosotros? Algunas autoescuelas están decidiendo denunciar a la DGT por daños y perjuicios, ¿no? Bueno, la Confederación Nacional ya ha hecho una denuncia a ese respecto y ya ha metido un escrito en la Dirección General solicitando que se ponga la huelga como ilegal. No sé hasta dónde eso va a tener o no va a tener éxito, y a partir de ahí pues nosotros tendremos que exigirle a la Administración pues que de alguna manera nos dé ayudas, porque si no, es que no sé dónde vamos a llegar. En la Confederación tenemos un bufete de abogados que están, que están a disposición de todos y cada uno de los socios de la Confederación para que puedan consultar y para que podamos ver pues hasta dónde podemos pedir daños y perjuicios, que de alguna manera eso es lo que hay que procurar hacer, pedir daños y perjuicios y que nos los den. Eso ya no sabemos. Claro, porque estas pérdidas difícilmente son recuperables, es imposible. Y cuantificables, las dos cosas. Son poco probable recuperar y poco probable, cuantificar, ¿no? Porque son pérdidas muy complicadas, muy complicadas. ¿A vosotros no se está dando ninguna respuesta? ¿No estáis recibiendo ninguna información por parte de la DGT o del gobierno? Sí, nosotros estuvimos en DGT el jueves pasado, no quiero mentirte si fue el jueves o fue el miércoles pasado, y estuve yo como presidente de la Confederación y estuvimos preguntando precisamente por el tema de huelga. En DGT nos dijeron radicalmente... Ellos tienen que dar alguna respuesta a vosotros, ¿no? Que estáis un poco maniatados. Claro, nosotros es que somos los sufridores. Aquí hay un fuego cruzado y los que aparte de reciben la gente bomba que somos está esperando nosotros. Claro. Y que no recibe su permiso de conducir. Que no es ninguna tontería, ¿eh? Claro, que hay supongo gente que que necesita permiso para poder trabajar, para poder presentarse a una oposición. Claro, me parece una tontería, pero le está frenando la vida también a mucha gente, no solamente a las empresas. Hombre, ¿cómo lo sabes? Le está quitando la posibilidad de hacer sus planes y Y bueno, yo aquí en Granada ya hay compañeros míos que han cerrado, además muy buenos profesionales, curiosamente, pero claro, no puedes soportar porque, insisto, no tenemos llevamos ya 3 meses de respaldo huelga o económico. 4. El día 2 de junio empezó la huelga y a partir del 19 de junio ininterrumpidamente hasta nuestro día. Hasta ahora mismo. Y ya han tenido que cerrar autoescuelas. En Granada ya ha cerrado, que yo sepa, ya ha cerrado una autoescuela. Insisto, un muy buen profesional y no ha aguantado. Supongo que con una trayectoria bastante larga a sus espaldas, ¿no? Bueno, pues sí. Pero ya digo, es que nosotros no tenemos remanente económico, porque somos empresas muy pequeñitas, entonces no tenemos... Claro, y que no se te asegure por parte de ningún sitio cuándo va a terminar, o que se ponga al menos una medida provisional, o que se pueda hacer algo... Tenemos una situación desesperada. ¿Te gustaría mandar alguna clase de comunicado a los examinadores? Mira, yo lo que sí quiero decirle a algunos examinadores, en Granada tenemos la suerte de tener un grupo de entre 10 o 11 examinadores que salen a examinar y no están respetando la huelga, y a nosotros nos están haciendo el favor de nuestra vida, porque en Granada estamos mal, pero menos mal que pueden estar en Jaén o que pueden estar en Almería o que pueden estar en Málaga, que todos los examinadores salen, hacen huelga. O sea, en Almería, Málaga, Jaén, el 100% de examinadores hacen huelga, prácticamente, ¿no? A lo mejor en alguna de las ciudades hay uno que sale a examinar, pero en el resto, el 100%. En Granada tenemos la suerte de que de 16, más o menos, que tenemos en plantilla operativo, están saliendo a examinar 10. O sea, sale a examinar el 60%
y bueno, eso nos da un ¿Consideras que respiro. esta es una actuación más responsable por parte de los Yo creo que examinadores? sí, ¿no? yo además se lo agradezco públicamente y así lo he hecho en los distintos medios de comunicación que he tenido la oportunidad, y yo le agradezco a los examinadores que tienen la conciencia de pensar en nosotros también, pues nosotros, insisto, no podemos aguantar esta situación. Y entonces, bueno, desde aquí quiero agradecerle de verdad a esas personas que bueno, que de alguna manera están pensando, porque no es que no les interese la subida salarial lo mismo que al resto de sus compañeros, claro que sí. Por supuesto, claro. Pero hay muchas maneras de hacer las cosas y, en fin, cada uno piensa como piensa. Yo le agradezco enormemente y además de parte de todos mis compañeros que tengan esa consideración con nosotros. Bueno, pues agradeciendo un poco a los examinadores que están dejando un poco de lado la huelga para ayudaros a vosotros, nos vamos despidiendo ya. Si quieres añadir alguna cosa más. No, bueno, yo es que lo que tengo que añadir es más de lo mismo. Yo creo que lo hemos dicho casi todo. Ha sido un placer estar con vosotros esta noche y igualmente. Y nada, pues a vuestra disposición siempre. Muy buenas noches, esperemos que la huelga cese cuanto antes, que pongan una solución, aunque sea provisional, para que pueda seguir el curso natural de las cosas, ¿no? Porque se están paralizando no solo a las autoescuelas, sino también a la gente que se quiere examinar. Es que se está paralizando la gente que se quiere examinar, los que venden coches, los que hacen seguro. Esto es un bucle, esto al final nos afecta a un montón de personas de la sociedad y bueno, y esto es una actividad económica y claro, cuando cortas una parte de esa actividad económica, pues le repercute a los que tienen que ver con esa actividad económica. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, nos despedimos del programa un día más, nos vemos la semana que viene en La Diana. Muy buenas noches.